Sois muchos los que habíais pedido que hablásemos de Segunda División B, y como el otro día con la Copa, me he traído a Rafa para explicaros cómo está la situación del tema. Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí de nuevo en Diario de un Periodista Deportivo y esta página la vamos a escribir de nuevo con mi amigo Rafa Schlick. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Ya te veo muy cómodo, muy repanchingado, Sí. Como en casa. Hoy vamos a hablar de la Segunda División B, que sigue también tirando de hilos parecidos a los de la Copa, en el sentido de democratizar, de ayudar a los equipos modestos, de combatir la globalización del fútbol, que la ha cambiado por completo. Lo que pasa es que en este caso sí estamos viviendo un parón, ¿no? ¿Qué se iba a hacer antes de que la federación cambiase de presidente, etcétera? Mira, en el Congreso de Fútbol Aficionado que se celebró en Santander 3 semanitas antes de que Luis Rubiales fuera nombrado muy buena idea también, presidente, hacer un congreso 3 semanas antes de una selección. Que lo organiza la Real Federación Española de Fútbol y en el que aprobaron ahí pues representantes de clubes, había gente involucrada dentro del fútbol modesto, secretarios con mucho peso dentro de la Real Federación Española de Fútbol, aprobaron la modificación de la Segunda División B. ¿Qué quiere decir la modificación de la Segunda División B? No quiere decir que eso, desde ese momento en el que se aprobó, se fuera ya a hacer así, pero sí porque es imposible. Es imposible. Pero es un proyecto que sí que se iba a pasar a la Federación Española de Fútbol para que fuera realidad en ese mismo momento. ¿Qué sucedió? Que llegó Luis Rubiales y dijo que esta locura no se iba a hacer. La locura consistía, Miguel... Sí. Lo dijo, antes de entrar en lo que iba a ser, ¿lo dijo por revisarla o porque estaba en contra? No, porque así no. Vale. Se van a revisar otras cosas, pero así no. Cuéntanos cómo iban a hacerlo. Mira, la Segunda División B en España ahora mismo tiene 4 grupos de 20 equipos cada uno. Vamos a llamarlo pozo. Porque los aficionados de Segunda B, y vosotros lo sabéis, denominan a la Segunda B como un pozo. Si la segunda es el infierno, la Segunda B es un pozo. Imagínate 4 plazas de ascenso para 80 equipos. Es una locura. Es una locura, teniendo que pasar la gran mayoría de ellos 3 eliminatorias, es decir, 6 partidos para llegar a una locura. Es una auténtica locura. Lo que proponía esta asamblea del fútbol aficionado era que a partir de esta misma temporada que va a iniciar ahora, los 5 primeros clasificados de cada uno de los 4 grupos de la Segunda División B ascendieran directamente a una nueva categoría pionera en España que se llamaría Segunda División B Grupo 1. Yo la bauticé como Super Segunda B, ¿vale? Suena mejor. Vamos a dejar ahí la propuesta. Los 5... No, esa propuesta no nos gusta. Los 5 mejores equipos de cada liga jugarían en una única liga, una liga troncal que vendría a ser algo así como una League One en Inglaterra, ¿no? De hecho, bastante parecida. Total, una Segunda B profesional, sin grupos, con 20 equipos cuyos repartos económicos serían mayores. ¿Con o sin filiales? Con filiales, con filiales. Los filiales en España no se ha hecho ninguna propuesta para retocar nada. De hecho, luego te voy a decir que me parece bien, luego discutimos sobre el tema. ¿No? Es que a mí también me parece bien. Vale, entonces estaremos de acuerdo. Pero... de otra forma. Me pueden dar palos si lo digo. A mí me parece bien, pero luego lo analizamos, porque además en Italia hay un caso práctico que podemos comentar, si te parece bien. Perfecto. Y esos equipos de Segunda División B Grupo 1 tendrían la facilidad de llegar a la Segunda División B sin ninguna eliminatoria. De forma sencilla. Pues a lo mejor no lo propusieron, pero a lo mejor como en Segunda División, 3 ascendidos directos y el resto de los 4 equipos en un playoff. Que es precioso. Sí, es verdad que los aficionados, por ejemplo, del Real Zaragoza no van a convenir en que es precioso, pero es precioso esas eliminatorias. Sí, esas eliminatorias la verdad es que son un acierto. A mí me gustan más que la típica que se hace en Francia, en Alemania o en los 90 en España, de el tercero contra el antepenúltimo. Es que a mí me parece interesante que más allá de que la Segunda División B cambie, mantener ese mes de partidos de ascenso en Segunda División, en Tercera, en lo que se llame. Ese playoff es precioso. Porque es lo más bonito. El problema, Miguel, es que cuando tú haces ese supergrupo, ese grupo 1, el resto de equipos de Segunda División B no es que tengan un pozo, es que a lo mejor has quedado sexto o séptimo, que en un equipo de pueblo es una clasificación heroica, y estás jugando en una categoría por debajo. Estás jugando en lo que hoy sería tercera. Tendrías que subir a una liga con super equipos de super élite de Segunda División B, super equipos de super élite. Sí. Entendemos, ahora mismo serían el Racing, sería el Murcia, sería el Fuenlabrada, Villarreal B, el Castilla, el Fútbol Club Barcelona B, que acaban de bajar, podrían estar también ahí. Sería una liga complicadísima. Y estos serían solo 3 grupos con una división geográfica mucho más amplia. El problema es que en Tercera División se quería hacer lo mismo. Un supergrupo de Tercera División y un grupo menor. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, Villanueva del Padrillo, ¿no? Ya que estamos por aquí. Un equipo así tiene la oportunidad de llegar, o el Canillas, ¿no? Tiene la oportunidad de llegar en Tercera División como algo muy histórico, ¿no? Muy importante. Llegar a la 4ª categoría del fútbol español, algo heroico. En ese caso,
Un equipo así estaría en la sexta categoría del fútbol español, Miguel. Tercera división, grupo 2, grupo 1, segunda B, grupo 2 y segunda B, grupo 1. Pero eso no es simplemente una nomenclatura en el sentido de que ahora mismo también está en sexta división. Es que a mí me hace mucha gracia, Rafa, el tema de, hablamos de, por ejemplo, Copa Francesa, Copa Inglesa, decimos, ¿cómo llena un equipo de la sexta categoría el estadio? El Castellón muchas veces ha llenado el estadio. Sí, sí. Y el Castellón está jugando prácticamente, yo no sé, es una séptima o una octava categoría ficticia. A ver, depende de Hay primera, segunda, 4 grupos de segunda B. Sí, depende de cómo se organice, porque realmente, o sea, a nivel estructural es una cuarta categoría. Claro, es que tú puedes decir ahora mismo que el Castellón está en cuarta, pero es mentira. Es ficticio. Entonces, yo entiendo que el equipo que se queda por debajo de esa superdivisión B está ahora sí, en una cuarta categoría, no en la tercera, pero su situación, al menos, no creo que cambie tanto. Es verdad que tiene un paso extra, pero también a lo mejor es un paso extra más fácil de dar, ¿no? Porque compite contra menos. Compite contra menos, pero los ingresos económicos y un poco la parte de esos equipos grandes que están en segunda división B que pueden aupar un poco la categoría, se los quitan y se lo lleva todo esa super división 1. Entonces es un pozo absoluto y mayúsculo. La división geográfica es mayor. Estos clubes tienen realmente problemas económicos a la hora de hacer los desplazamientos. Y lo que se pide en esta, que ahora hablaremos, de la nueva segunda división B que se quiere realizar, es sobre todo todos los ingresos que está percibiendo ahora mismo una liga española, la liga rentable, que se mejora cada vez más, que está sacando acuerdos económicos importantísimos, con un nivel, vosotros lo habéis analizado de toda la vida, altísimo. En cuanto a todo, una riqueza táctica, entrenadores, todo eso, ¿por qué no repercute en el fútbol? No, es que tendría que repercutir, porque es que luego repercute hacia arriba. De nuevo, es un camino bidireccional, tienes que alimentar ese circuito. Mira, no sé si lo iba a comentar ahora o después cuando hablemos, a mí me parece un dato que es demoledor, Miguel. Absolutamente demoledor. Y te vas a quedar muerto. De piedra. España fue campeona del mundo en 2010. Es el hito más enorme y absoluto del fútbol español en toda su historia. De esos 23 futbolistas que participaron en ese mundial, que ganaron ese mundial, el 80%, Miguel, aproximadamente el 80%, habían jugado en segunda división B. El 80% de los futbolistas que hicieron a España campeona del mundo han jugado en segunda división B. ¿Interesa o no interesa potenciar una categoría que es un vivero de talento constante? Y que, además, es que lo estamos analizando desde un punto de vista competitivo, industrial, económico, deportivo, pero a mí me parece muy importante hablar del fútbol como elemento social, de la sociedad. Yo soy el primero que defiende que a lo mejor determinado pueblo tiene que asumir que tiene que estar en séptima, porque es que tiene 20.000 habitantes. Y oye, es que no se puede competir contra el Real Zaragoza, no se puede competir ni siquiera contra el Racing de Santander. El Castellón está en tercera por meros sucesión de accidentes, pero ese sí que tiene que estar más arriba. Entonces, tenemos que entender y naturalizar eso, porque el fútbol no es solo competir por llegar al primer nivel, sino por disfrutar cada fin de semana, por sentirnos, por ese sentimiento de pertenencia con los clubes de nuestra ciudad o con el club de la ciudad en la que te sientas representado. Eso es. Lo que pasa es que sentir eso tiene que ser posible, tiene que ser viable, no tenemos que volver a términos de 2008, 2009, 2010, cuando desaparecen clubes, cuando equipos no pagan a sus futbolistas. Eso es lo que se tiene que cuidar. Yo lo que creo es que es cierto que en un inicio, por población y por importancia económica, las ciudades o los pueblos más poblados, valga la redundancia, son los que en teoría tienen que estar arriba, pero yo lo que pido y lo que exijo en cierto modo es que esos pueblos tengan las herramientas para que en un momento dado puedan subir y se puedan mantener y puedan crear ese proyecto y puedan formar alrededor del fútbol una base en una ciudad como Eibar, Miguel. No sé si has estado en Eibar. Sí, por supuesto. Ya solo pasar por la carretera y verla, ya te haces una idea. Y el Eibar estuvo varios años en el pozo de segunda B luchando por ascender y sin conseguirlo. Y luego ya subió a segunda y en primera en un momento y se quedó en primera división. Tema de filiales, Rafa, que me apetece abrir este melón porque yo te planteo mi opinión, os planteo cómo lo veo. Evidentemente los filiales para los equipos que están en segunda B y en tercera son un marrón porque tienen más posibilidades, porque son equipos que compiten por otras cosas. De hecho, siempre decimos que a los filiales hay que pedir que formen jugadores, no que ganen, pero a su vez los clubes les piden que ganen y que asciendan. Es un elemento un tanto extraño. Pero es que el fútbol español necesita que los jóvenes, que los grandes talentos, que los Rodrigo Hernández, que los Raba, que los Dani Ceballos, etcétera, mismamente que Loren Morón, que ha destacado este año en el Betis, se formen compitiendo contra hombres, que no compitan niños contra niños, juveniles contra juveniles, porque estamos viendo la crisis, por ejemplo, del fútbol inglés,
que hace que los talentos que ganan categorías sub-19, que despuntan mucho, esa cantera, por ejemplo, del Chelsea, que ha creado mucho proyecto interesante, luego no tenga la capacidad de subir arriba, porque lo que hace el Chelsea en ese momento es cederlo a un equipo de segunda B, donde no tiene minutos, porque ese equipo sí que necesita ganar y no formar. Yo creo que los filiales son necesarios, lo que pasa es que a lo mejor sí que hay que crear un tipo de cuota, en el sentido de que a esa Superdivisión B, en caso de crearse, puedan subir 5 filiales, no haya 14. Yo eso sí lo entiendo. No puedo estar más de acuerdo. Sinceramente no puedo estar más de acuerdo. Y me duele porque entiendo a la mucha gente que me pide la Liga de los Filiales, entiendo lo que me fastidia a mí. Pero esa gente luego también quiere ganar el Mundial y quiere disfrutar con los grandes talentos del fútbol español. O sea, siendo de un equipo matriz, siendo de un equipo determinado, también querrá que su filial gane, ¿no? Claro. Si tú eres, por ejemplo, del Mallorca, querrás que el Mallorca ascienda a segunda división B exactamente. también, porque sabes que te repercute positivamente en tu equipo. Entonces, yo creo que es algo muy complicado. ¿Cómo se solucionaría? No lo sé. Lo que sé es que en cuanto a el ejemplo italiano que me ibas a comentar. El ejemplo italiano, los filiales no podían ascender a segunda división, se quedan en tercera. En Alemania sucede lo mismo, solo pueden jugar hasta Tienen un techo de cristal, digamos. Hasta 3 Bundesliga, efectivamente. Este año el fútbol italiano se volcó para que los filiales pudieran competir en esa segunda, en esa Serie B. Sí. Y lo han visto, lo han abierto, por supuesto, la Federación Italiana lo ha abierto. Y perdóname, Rafa, seguramente lo haya hecho porque el fútbol italiano ha dejado de producir talento a un ritmo escandalosamente preocupante. Es que producir o ver competir y rodarse y foguearse a jugadores de un filial, de un equipo potente en una segunda división, corta totalmente esa barrera de pasar de ser un niño, como tú bien decías, a competir. Loren Morón, Junior Firpo, son futbolistas cuya barrera hemos visto totalmente desaparecida. Miguel, y el Betis B ha bajado a tercera división. Yo creo que es imposible formar a un jugador de una manera más fidedigna a lo que se va a encontrar cuando haciendo un primer equipo que compitiendo con la realidad. Con la realidad. Mucha gente defiende el hecho de ceder a un futbolista. ¿Cuáles son los problemas de ceder a un futbolista? Primero lo que tú has dicho. El Barça, por ejemplo, la gran cantidad del fútbol español en los últimos años, está viendo los problemas de ceder jugadores. Mira, el futbolista no va a jugar. Es lo más normal. En un filial jugaría porque todos son futbolistas de su edad. Seguramente, y es muy complicado hacer un estudio de mercado, por decirlo de alguna manera, elegir. Para ceder a ese futbolista en un equipo cuyo estilo de fútbol te repercuta luego positivamente. En una ciudad que no lo devore, que viva rodeado bien como puede estar en una ciudad o en una ciudad deportiva. Y sobre todo, ¿sabes lo que a mí más me echa para atrás en las sesiones? Que tú no puedes seguir a ese futbolista, que tú no puedes más complicado. En el entrenamiento estar encima de él, que tú no puedes modificar qué quieres hacer, qué quieres que ese futbolista aprenda, cómo quieres que se adapte ese futbolista a ese determinado contexto, primero porque no está en el contexto, en este caso, Fútbol Club Barcelona. Marlon en el Niza no estaba en el contexto Fútbol Club Barcelona, claro. Pero ni por asomo. No puede seguir a ese futbolista. Tendrá un entrenador que primará otras cosas, primará el ganar. Claro. Y un futbolista joven, lo que le piden, primero es formarse en un filial y después ya es ganar, ¿no? Entonces, por eso muchas veces en los filiales vemos futbolistas que dices, es que no encaja este futbolista. Sí. Es que a Rodri Hernández a lo mejor a veces le costaba un poquito. Es que a Raba a veces le costaba un poquito. ¿Qué sucedió? Que Javier Calleja, hablando antes de Raba, sabía perfectamente que Raba era un futbolista un poquito disperso, que a veces le costaba un poquito el retorno, y dice, me encantaría ver a este chico no retornar, pero en el Santiago Bernabéu. Y vaya proyectazo de jugador. Rafa, entonces, para finalizar y para que todos vosotros y yo mismo nos aclaremos, ¿qué crees que va a pasar? ¿En qué punto estamos en el desarrollo de la segunda B? Que fíjate, si la Copa me parecía importante, el tema de la segunda B me parece trascendental, porque es que hay muchos ejemplos de muchos clubes de ciudades importantes, por ejemplo Logroño, por ejemplo Castellón, que están viviendo problemas y a los que nos está ayudando y no se les está permitiendo vivir el fútbol, que es simplemente vivir el fútbol, porque están muchas veces ahogados en deudas y para salir del pozo te tienes que endeudar y como no asciendas estás más endeudado y es un camino muy complicado. Estamos en un proceso de stand-by ahora mismo, creo que es un proceso lógico, creo que es un proceso necesario. Totalmente de acuerdo. Coherente. Sí, la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol lo que quiere hacer, y me parece fantástico, es reunirse con todas las partes. Es que aquí no se puede dar un paso malo, ¿eh? No. Si de repente crean una decisión de que los primeros 5 ascienden y ese proyecto está mal parido, el daño que se hace al fútbol es mayúsculo. Fútbol de base español. Así de claro. Entonces, reunirse con todas las partes, tener paciencia, si no se hace dentro de 2 años, será dentro de 3, y fomentar una competencia en Segunda División B sana en cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo económico, en cuanto a la formación de futbolistas, y en cuanto a un trasvase de cualquier
índole entre Liga y Real Federación Española de Fútbol. Totalmente. Sabes que la Liga Sí. rige Primera División masculina, Segunda División masculina y Primera División femenina, y todas las competencias del fútbol español el resto de competencias son de la Real Federación Española de Fútbol. Es innegociable un entendimiento entre las dos partes, económico, para que eso que repercute económicamente a la Liga acabe bajando a la Real Federación Española de Fútbol, a la Segunda División B y la Tercera. Y aquí lo que quería Rubiales era un poquito estructurar los horarios, ¿no? Muchas veces se pisan unos horarios con otros. Otra cosa fundamental. Matas un poquito el fútbol. Es que no puedes pedir a alguien, por ejemplo, de Logroño, por seguir un ejemplo que tengo ahí buenos amigos, que vaya a ver a la UDL o al SDL el mismo horario de un Madrid-Barça, porque a lo mejor ese chico aún no es del todo aficionado al equipo de su ciudad y le estás poniendo un partido de Segunda División B con uno de Primera División que la prensa lo está elevando desde el lunes. Es muy difícil competir. El verdadero aficionado, como todos lo hemos hecho, va a ir. Pero es que esto no se Pero trata... es que el verdadero aficionado, algunos nacen, pero otros se tienen que hacer. Es que es eso lo que iba a comentar. El verdadero aficionado seguramente va a ir, pero es que esto no se trata de que solamente haya verdaderos aficionados, porque por suerte, por desgracia, serán pocos, es una sino industria. de fomentar cada vez y de compatibilizar. Es que puedes ver los dos partidos. Que yo, Miguel, y tú lo sabes porque me conoces de hace mucho tiempo en redes sociales, yo he seguido la liga ucraniana, he seguido campeonatos rarísimos, no sin seguir la tercera división, porque se puede compatibilizar todo, sigue siendo el mismo deporte. Que nos lo pongan un poquito más fácil, simplemente. Ese es el mejor resumen, que se pongan más sencillo a los clubes, que nos lo pongan más sencillo a los aficionados. Creo que los aficionados y los periodistas somos esa conjunción que debemos pedir que se unan Federación y Liga, que los clubes se entiendan entre sí, empaticen el uno con el otro, el grande con el pequeño, el más pequeño con el mediano, que también aquí hay escalafones, y que todo esto que hemos hablado hoy con Rafa se haga un poquito mejor de lo que venía saliendo. Rafa, ha sido un placer tenerte aquí. Volvemos a recomendar tu canal de YouTube porque sus viajes por campos de Segunda B y Tercera ilustran lo bonito que incluso ahora mismo, con esa competición, creo, mal parida, con esa competición mal pensada, sigue siendo para muchos clubes, para muchos aficionados. Así que, Rafa, que te sigan en YouTube. Pues sí, la verdad es que os espero a todos. También lo grabamos hace tiempo, pero también hay un vídeo con Miguel. Lo seguirá viendo durante esta temporada porque yo creo que has acertado con tu proyecto, has acertado con el fondo, con estas bonitas fotografías y creo que nos vamos a ver más a menudo. Lo vamos a pasar bien porque el fútbol, bueno, estamos en medio del verano, pero empieza dentro de nada, no para, y se avecina una temporada con muchísimos cambios, con muchísimo talento, como siempre comentamos, porque el fútbol español está muy bien, pero puede estar mejor. Así que, chicos, comentadnos un poquito, como decíamos en el otro vídeo, cuál es vuestra visión de la Segunda B, cómo creéis que se pueden dar pasos hacia adelante para que todo mejore y se compatibilice de mejor manera, que nos hagan favores a nosotros, a los jugadores, a los profesionales, a todo el mundo. Es muy complicado, no hay una solución mágica ni sencilla, por eso no se ha puesto en marcha, pero al menos la intención de que esto salga bien ya es un primer paso. Así que, chicos, nos leemos, suscribiros, dadle al like, como siempre, nos vemos prontito.